El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos. Si vengo a contaros una de Romanos, es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. En la historia de Colombia se han buscado plasmar críticas y opiniones, desde periódicos, pasquines, diarios, volantes y hasta en muros y paredes. Se desprecia es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente, pues nos separa un absurdo. El graffiti es una manifestación cultural, social y comunicativa que está presente y se involucra de manera activa en la sociedad. Es una necesidad indagar sobre su presencia y su función como elemento que expone una idea, una imagen y un punto de vista frente a diversas situaciones del mundo. Muchas de las paredes de la ciudad están llenas de escritos o imágenes que para algunos son una ofensa que daña y contamina la estética urbana. Pero para otros, en lugar de ser ofensivos o dañinos, se tratan de mensajes elaborados que tienen sentido y plasman una ideología y una posición definida frente a las condiciones del mundo, del entorno y de la realidad. El graffiti es una necesidad del ser humano, es algo inherente al comportamiento humano de expresarse. En los romanos que hacían inscripciones de amor, de insultos o de simplemente decir acá estuvo fulanito de tal, como una impronta o una huella que se deja al pasar por algún lugar. A través del tiempo pues se fue haciendo más evidente este tipo de graffiti. La arqueología los fue catalogando, haciendo una catalogación especial de este tipo de expresiones que se hacían pues en todas las culturas tienen una necesidad de expresión y la hacen pues a través del graffiti. Tal como lo conocemos ahora, que es el graffiti que se hace con aerosol, con stencil, su punto de partida es en los Estados Unidos. En los años 70, artistas como Keith Haring y Jean-Michel Basquiat iniciaron su carrera artística a través de este tipo de manifestaciones. Hay unos datos curiosos de la historia del graffiti. Nos podemos remontar hacia el siglo XIX, cuando una serie de asesinatos se sucedieron en Londres, del denominado Jack el Destripador. Hubo un graffiti en donde, que fue como un tipo de pista que dejó el asesino, lo dejó grabado sobre una pared, diciendo que no van a culpar a los judíos por esto. Fue un tipo de pista que dejó Jack el Destripador y que se convirtió como una impronta también de ciertas expresiones que se daban en la calle con respecto a los sucesos de una ciudad. En una ciudad como Bogotá, en donde existen millones de habitantes, muchos de ellos impedidos para participar en los escenarios donde se exhiben a ciertas élites exclusivas y donde los medios no cumplen a cabalidad con su función de asimilarlos ni acogerlos. El graffiti es un recurso del que disponen para hacerse notar. Dicho por Humberto Eco, se expresan a través del graffiti aquellos mensajes que no es posible incluir en otros circuitos de comunicación por incapacidad de poseer un medio. Graffiti, yo creo que es una forma de expresión urbana, tal vez un poco subvalorada, pero tiene aportes muy interesantes. Creo que hay una expresión muy fuerte de la cotidianeidad, de elementos que muchos jóvenes, muchas personas tienen y que este resulta siendo su único medio para poderlo expresar. El graffiti tiene dos posturas dentro de la sociedad colombiana. Unos que opinan que es arte y otros que opinan que es vandalismo. Nada es lo que parece, a veces no hay por qué, pero la gente miente, ¿sabes? Las palabras engañan, si miras el contenido, a veces todo cambia. Que nadie piense por ti, es menos cómodo, pero es mejor así.
Es el chollín, ya sabes, y esto, la perversión del lenguaje. ¿No te has parado a pensar? Demasiado a menudo usamos las palabras mal. Y lo saben. Encuentran cayuco con 30 inmigrantes flotando a la deriva sobre aguas internacionales. Un inmigrante es alguien que ha migrado a alguna parte. Si no llegaste, no eres inmigrante. El lenguaje es el arma. Directivos, docentes, estudiantes y personas de la sociedad hablan sobre este tema. Arte. Es arte. Depende en la forma como se haga, ¿no? O sea, hacer como cosas que expresen vandalismo, pues es maluco, es molesto, pero si se hacen cosas creativas, cosas que, pues buenísimo. Al contrario, van a expresar mucho y da mucho que entender. Es arte, claro, arte. Es arte, pero no todo el mundo lo sabe usar. Depende de lo que hayan pintado, pienso yo, que es un arte. Lo mismo es arte. Eso depende. Si se utiliza como un arte, pues se busca embellecer la ciudad, pero si se busca como un medio de desahogo, pues puede considerarse no como un arte, sino más bien como una expresión de violencia, sí, porque reflejaría en esa pintura, reflejaría en toda la manera de la expresión un sentido contrario a lo que debe de ser en sí el graffiti. Pienso que el graffiti debe de tener lugares especiales para que los jóvenes expresen sus sentimientos, pero a veces se atenta contra la misma imagen, digamos, de la misma ciudad o donde habiten las personas. Los medios, al saber que en Colombia el graffiti es un tema con mucho impacto en la sociedad, deben contribuir a la adaptación del individuo a la vida social y hacerlo sentir significativo. Pero si este principio no se da, la masa anónima se vale de herramientas como el graffiti para que su voz se oiga y tenga un valor e impacto en la sociedad, algún protagonismo en los hechos del país o el mundo, de este modo mostrar su postura frente a los hechos, dando ya sea una crítica o cualquier otro tipo de postura. Son las que observo desde mi ventana día tras día. Por cierto, ese es el chaval del que te hablé el otro día. ¿Te acuerdas que te dije que me sorprendió? Considero que es una forma de manifestar la cultura, la protesta frente a la cultura, hacia el consumismo, hacia la política, hacia las diferentes formas de pensar o de manifestarse en las diferentes ideas de una sociedad. Considero que es arte también porque las personas que lo practican, lo hacen, tienen que tener como una capacidad intelectual, como un bagaje cultural, como un nivel muy alto para poder expresarlo de esa manera, con dibujos, con la forma como lo hacen. Muy importante que se manifieste, que se dé, porque de esta manera los seres humanos como que podemos comenzar a generar como niveles de crítica de una manera más educada, de una manera más culta también y necesaria en lo que es la construcción de una sociedad. Pues de pronto ni arte ni vandalismo, más bien lo miraría desde la perspectiva de la expresión, de la posibilidad que tienen algunas personas de expresar muchísimas cosas, emociones, sentimientos o no sé, un impulso a su creatividad. El graffiti bien estructurado es una obra de arte. En la medida por la ciudad, digamos, cuando uno va en el transporte público, hay unas expresiones muy bonitas, artísticas en los muros. Entonces, en la medida en que se haga con ese sentido, me parece muy bueno. Cuando yo era pequeña, habían dos grafitis que me movieron mucho. Uno decía, la marihuana causa amnesia y otras cosas más que no recuerdo. Y otro decía, apaga la tele, enciende tu mente. Ese grafiti me parece importante e interesante, aporta. Hay otro grafiti que es más color, más figura y no me aporta nada a mí. Pienso que el graffiti es una forma de expresión, como son todas las formas del arte, entonces creo que ha sido mal interpretado como una forma de vandalismo, pero creo que es una expresión de los jóvenes y es una expresión pues que muestra los pensamientos y la forma de ser de una generación y es válida y hay que tenerla en cuenta. Bueno, a mi modo personal creo que el graffiti es una expresión artística de diferentes
culturas, naciones y demás grupos étnicos, mediante el cual se busca transmitir aquellos sentimientos y emociones que estos grupos tienen respecto de diferentes acciones o eventos, entre otras cosas. Es también tomado como un acto de vandalismo cuando no se respetan los derechos de las otras personas. Me explico. Cuando yo pinto en una pared que no me corresponde, que no es un espacio propicio para ello, por ejemplo la pared de mi vecino, y lo hago de manera incorrecta como se hace en algunas localidades de Bogotá, esto sí estaría comprendido como un tipo de vandalismo. Pero el graffiti como tal es una expresión artística. Ahora, que desafortunadamente sea mal utilizada por algunas personas, por algunos grupos, sí se convertiría entonces en un acto de vandalismo. A mí me parece que más que vandalismo me parece arte, pero arte callejero, pues porque el vandalismo también hay grafitis que son solo como firmas, solo por rayar paredes. Hay otros que sí que se ve que se expresan, otros que son dibujos que se ven artísticos, monumentales, que sí son decorativos, no son los rayones en una pared. El graffiti puede ser arte, pero según el sitio donde lo coloque. Si es un sitio delicado, pues vandalismo. Ya sabes, y esto, la perversión del lenguaje. ¿No te has parado a pensar? Demasiado a menudo usamos las palabras mal. ¿Y te gustaría que hubiera diferentes espacios en el colegio para realizar grafitis? Sí, me parece que es importante que tengamos un espacio para expresar nuestras ideas. Pues si hay la solicitud por parte de un grupo de estudiantes y efectivamente se ve que existe la necesidad de tener un muro para expresarse y si allí lo hacen de manera respetuosa, por supuesto que sí, o sea, sería chévere, sería interesante ver qué plasman los estudiantes allí. Por educación no podemos, igual el colegio hasta el momento no hemos pensado en un sitio adecuado para eso. En el futuro, si ustedes ponen una forma de expresarse y que sea sana, posiblemente se podría hacer. Claro, pueden haber carteleras tipo graffiti, así como aquí se manifiesta la emisora, o la danza, o el teatro, o la música, pues eso es parte de la cultura artística que debe cultivar y trabajar el colegio. Si está bien sustentado y si está bien aclarado el objetivo con el cual se abre el espacio para hacer el graffiti, pienso que no lo negaría. De ninguna manera, porque afecta la estética que ha sido prevista para las instalaciones y la planta física del colegio. Pienso que sí, todos tienen derecho a expresarse y si se hace de una manera controlada y con todas las especificaciones y sin faltarle al respeto a ninguna norma, creo que sí. El principal objetivo, el que impulsa a las personas a pintar en paredes, es la necesidad común de cualquier tipo de arte, la necesidad de expresar, la búsqueda de reconocimiento, salir del anonimato, de la masa, dejar constancia en nuestro paso por el mundo o la sociedad. El graffiti no es otra cosa más que el ejercicio del derecho a expresarse libremente e intentar alcanzar visibilidad entre los seres desconocidos que habitan esta selva de concreto. Arte o vandalismo, o de otra manera, ¿el graffiti crea o destruye? Esta es una pregunta que no se puede responder de una manera concreta y general. Su respuesta depende del punto de vista que tenga cada individuo frente a esta expresión. Nada es lo que parece, a veces no hay por qué, pero la gente miente, ¿sabes? Las palabras engañan, si miras el contenido, a veces todo cambia. Que nadie piense por ti, es menos cómodo, pero es mejor así. Es el chollín, ya sabes, y esto, la perversión del lenguaje. ¿No te has parado a pensar? Demasiado a menudo usamos las palabras mal. Y lo saben. Encuentran cayuco con 30 inmigrantes flotando a la deriva sobre aguas internacionales. Un inmigrante es alguien que ha migrado a alguna parte. Si no llegaste, no eres inmigrante.
El lenguaje es el arma más peligrosa, te hace que aceptes por ciertas cosas bastante dudosas. El cristianismo es una religión, por ejemplo, pero el vudú no, eso es superstición, ¿no es cierto? Sacar la virgen pa' que llueva es más correcto y más civilizado que bailar alrededor de un fuego. Crearon el término raza para diferenciar a los demás humanos de la gente blanca. Y aunque la ciencia diga que es una gran farsa, sigue habiendo barreras porque usamos la palabra, digo, oye. No es igual decir la jarra que la raja, ¿a que no? Raja que raja o la roja que la rajo. No, señor. Toma que mato, sopa que sapo, pollo que polla. ¿Qué polla dice? Yo qué sé, pues vale. Y si no vale, lo tiro, ¿vale? Vosotros mismos, chavales. Si en la lengua está la clave, supa en otro sitio a ver qué tal te sabe. Si en la lengua está la clave, ¡che vale! Algo desarrollado está terminado completo. Les recomiendo atención con este concepto. Si un país estuviera desarrollado, en ningún caso podría seguir mejorando. Si no hubiera malicia se diría que todos, sin excepción, estamos en vías de desarrollo. Pero todo está calculado para que el de abajo interiorice su inferioridad desde el vocabulario. Las europeas son lenguas, el resto dialectos. Colón descubre América, aunque ya hubiera aquí gente viviendo. Es necesario replantear lo que sabemos, más que nada porque a menudo resulta que no es cierto. ¿Cómo vas a ser santo si eres matamoros? ¿Qué es más culta, la música clásica o el dombolo? Las palabras determinan nuestra visión. Es hora de mirar al lenguaje y ver su perversión. Oye, nada es lo que parece. A veces no hay por qué, pero la gente miente, ¿sabes? Las palabras engañan. Si miras el contenido...